Ahora vamos a ver una charla entre Susana Reynoso y Alejandro Borgo, autor del libro Te atreves a ser libre. Interesante, me parece, para compartir en esta mañana de Banda 3.0, en este lunes feriado. Siga con nosotros y veamos esta nota. Y hoy estamos con Alejandro Borgo, que es escritor, es músico, parece ser el escritor de las preguntas. Su anterior libro se llamó ¿Por qué a mí? Agotó 2 ediciones completas de este libro y ahora llega con ¿Te atreves a ser libre? Es otra de las preguntas que muchas veces nos preguntamos a diario, yo creo, en la vida. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por venir. ¿Y cómo se te ocurrió escribir un libro sobre la libertad? Que parece un libro bastante amplio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la libertad es uno de los temas más importantes, si no bien no es el único valor, no está la amistad, la justicia, la solidaridad, pero yo elegí la libertad porque me parece que estamos viviendo en tiempos, a nivel mundial estoy hablando, ¿no? También a nivel local, en donde cada vez hay más restricciones a la libertad, sobre todo a las libertades individuales, ¿no? Entonces me pareció importante porque, digamos, yo toco el tema de las libertades individuales y cuál pongo como primera, bueno, la libertad de pensamiento. Y digo, si no podemos pensar, estamos fritos. Ahora, ¿quién nos enseña a pensar? Ahí tenemos un problema ya. Claro. Desde la educación formal ya venimos mal, porque es un sistema todavía enciclopedista, autoritario, en donde no se estimula la curiosidad del niño, por lo tanto se le restringen los grados de libertad porque es dogmática la enseñanza, sí, no te enseña a pensar, como decía Mario Bunge, te enseñan a dar la respuesta correcta, pero no a hacer la pregunta correcta. Muy bueno eso, sí. Y eso es muchas veces por desconocimiento del propio docente, que no tiene una formación idónea muchas veces, ¿no? Así que libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la vida privada, que cada vez nos están invadiendo más. Hoy tenemos en plena discusión el cuestionado y polémico y controversial Proyecto X de la Gendarmería, que parece que está sacando información de la gente. Eso también restringe tus grados de libertad. Vos no sabés si te están pinchando el teléfono, si te están controlando los mails que mandás. Es decir, todo eso restringe. Yo, para ilustrártelo, imagínate, cuando se habla de grados de libertad, imagínate de 0 a 10. 0 es una persona que está totalmente restringida. Por ejemplo, que está en un campo de concentración, que está en la cárcel, de una presión de seguridad máxima. Ese sería el que más se acerca a 0, libertad. ¿Dónde existiría el grado 10 en el mundo? Bueno, no existe en ninguna parte, lo debo decir, no existe en ninguna parte porque la libertad también hay que ejercerla con responsabilidad. Por supuesto. No es que vivís solo en una isla y haces lo que querés. Pero digamos, 8 o 9, ¿en qué países se podría decir que...? Países no. Bueno, los países más avanzados, yo diría los países nórdicos, por ejemplo, Holanda tal vez. No olvidemos que tenemos muchas leyes que restringen la libertad individual. ¿La Argentina cómo se ubicaría dentro de ese escenario? Yo creo que cada vez estamos peor con este tema, porque tenemos muchas leyes y esta gente no entiende que hay cosas que no se pueden hacer por decreto, no se pueden dictar por decreto, ¿no? También está la influencia de otras instituciones, aparte del Estado, está la Iglesia, por ejemplo. Hoy el Estado está subvencionando a una iglesia y con el dinero de nuestros impuestos estamos sosteniendo una religión que tal vez no profesamos. Entonces, hay una cosa compulsiva, es decir, vos no lo podés evitar. Hasta que no haya separación de la iglesia y del Estado, vas a tener que seguir pagando algo que es lo mismo que si yo fundara un culto, imagínate, ¿no? Sí. Que hoy es tan fácil en la Argentina fundar un culto, nos juntamos 3, hacemos un estatuto. Bueno, sí lo es, la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene los templos más grandes que existen en Buenos Aires. Y entonces imagínate que yo como institución, como el Estado, digo, bueno, desde hoy en adelante parte de tus impuestos van a parar a la iglesia que yo formé.
Ahora, yo te preguntaba antes cómo encuadrarías a la Argentina de esa escala de 0 al 10. ¿Qué estaríamos? ¿En un 5, en un 6? Y depende del caso. Depende del caso. Por ejemplo, hay muchas leyes que se tienen que promulgar, como por ejemplo la eutanasia. Se tiene que permitir la eutanasia. Es decir, si hay alguna propiedad por excelencia, es tu propio cuerpo. Es decir, ¿cuál es la propiedad que tiene por excelencia la persona? La vida y el cuerpo, su propio ¿Vos cuerpo. dirías entonces que legislaciones como la de la eutanasia o mismo la despenalización del aborto tienen que ver con ese ejercicio, esa práctica de la libertad? Absolutamente. Mientras más leyes hayan que prohíban que uno puede decidir hacer con su cuerpo lo que quiere, más restricción, menores grados de libertad vamos a tener. Ahora, hablamos de uno de los valores a nivel humano que se ejercen en relación con los derechos del otro, porque cuando hablamos de la felicidad no necesariamente estamos hablando de esto en relación con los otros. ¿Cómo se articula el ejercicio de la propia libertad respetando la de los otros? Que es lo que tampoco se está viendo mucho hoy en la sociedad argentina. Bueno, por eso yo digo en el libro que hay, digamos, un principio sagrado que es el principio de no agresión. Es decir, lo que se dice siempre, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la del otro. La libertad, ¿cómo se define? Hay dos formas. Una es definirla por tener la capacidad para elegir o para no elegir, es decir, para optar, ¿no? La otra es definirla como un estado opuesto al cautiverio o a la esclavitud. Hay muchas formas de esclavizarse. Hay muchas formas de estar en cautiverio. No hace falta estar preso para estar en cautiverio. Puede ser, a lo mejor, cautivo de un dogma que no tiene nada que ver con la realidad y te aleja de la realidad. Y después, la libertad es la capacidad de poder actuar mientras no haya coacción externa, o sea, mientras no haya amenaza de violencia física sobre uno. Que esa es la libertad negativa, justamente porque tiene que haber ausencia de coacción. Después está la libertad que se llama positiva, que es la capacidad o libertad, digamos, para hacer algo siempre y cuando tengan los medios. Pero ahí ya no hay restricción. Entonces la libertad positiva por sí sola no es buena, porque a vos se te puede ocurrir cometer un acto violento y mientras tenga los medios lo podés cometer. O sea que, en definitiva, la libertad es algo para ejercer con responsabilidad mientras estamos viviendo en una sociedad. Obviamente, hay normas que hay que cumplir. Lo que pasa es que lo que yo me pregunto acá es, ¿quién es el que dicta lo que está bien y lo que está mal? Entonces, yo en este momento, ni vos ni nadie está en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo en un montón de aspectos, como nombrábamos, ¿no? Tu enfoque es desde la filosofía, tu enfoque también es sociológico, en Te atreves a ser libre. Mi pregunta es si en sociedades que se vuelven cada vez más violentas y desiguales, y donde la pobreza es generadora de otro montón de conflictos sociales, se puede hablar de un ejercicio pleno de la libertad, como un derecho individual, ¿eh? Y no, obviamente que no. No se puede. Porque, primero, la pobreza ya es un estado que tiene un grado de libertad muy restringido. Es decir, una persona que es pobre, que no llega a tener ni siquiera para la canasta básica, digamos, que no puede mandar a su chico al colegio porque el chico tiene que ir a trabajar en un mercado negro, bueno, en fin, una serie de cosas. Son todas cosas que restringen la capacidad de opción que tiene. Entonces, lo que estaría más cercano al 10 sería aquella persona que puede realizarse, hacer su vida, hacer lo que le gusta, con la condición de que no haga daño a los demás, ¿no? Yo también propongo o muestro en el libro la vida cotidiana, lo que es la libertad en la vida cotidiana. Sí. Y hay dos formas, hay dos preceptos religiosos, uno que dice haz el bien a los demás y otro que dice no hagas daño a los demás, que son dos cosas muy distintas.
Con la segunda, con no hacer daño a los demás, ya es suficiente. Ya estaríamos bastante mejor, ¿no? O sea que... Y toco el tema del altruismo versus egoísmo. Es así, sí. Entonces, lo que propongo es que el altruismo debe ser tal siempre y cuando sea voluntario y no compulsivo. Claro, como el que transmiten algunas religiones. Es decir, ¿no? yo no te puedo decir a vos, ama al prójimo como a ti mismo, o no desees a tal, porque el deseo no es una cosa que se dicte por decreto. No, no, además está en la naturaleza del hombre. Mi última pregunta tiene que ver con puestos a elegir entre el libre albedrío y el destino. ¿Cuánto de cada una de esas dos premisas influyen en la vida del hombre? ¿Somos 50% destino y 50% libre albedrío? Mira, es un tema que está discutiendo la ciencia y todavía no ha llegado a una conclusión. Esto lo dicen algunos autores que yo también cito en el libro, diciendo como que la cuestión no está zanjada y que hay que vincularla con la filosofía también. Ahora, obviamente que tenemos una carga genética inevitable, sí, y eso puede ser que nos haga tener una enfermedad hereditaria. Es decir, una persona que es discapacitada está restringida en su grado de libertad porque hay muchas cosas que no puede hacer. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, hay una carga genética que te predispone, pero después está el entorno cultural. Es decir, no le podemos dar más importancia a la cultura que a la genética, ni a la genética que a la cultura. Son dos cosas que van entrelazadas y juntas. Así es. Entonces, sacando las restricciones a la libertad que tenemos por alguna discapacidad, por alguna enfermedad, ¿no? Refirámonos a la persona normal, digamos, por eso, desde ese punto y cómo de vista puede ejercer esa libertad, por qué tiene que tener derecho a una vida privada, que no le puede cuestionar nadie. Acá se tratan temas como el consumo de drogas, sí, la prostitución. Bueno, la trata de personas que está tan en el también, candelero. bueno, la trata de personas es distinto, ¿no?, a la prostitución, no es lo mismo. No, ya lo sé, ¿no? Pero digo, son distintas formas también de restricción a la libertad. Es bastante polémico este libro porque yo creo que le va a erizar la piel a más de uno. Bueno. A lo mejor con una mentalidad un poco más conservadora que la que tengo yo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es un tema que se está discutiendo. Lo vamos a recomendar. Alejandro Borgo, ¿Te atreves a ser libre? Es el escritor que nos está visitando hoy, altamente recomendable, por lo menos para reflexionar sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias.